Buenas tardes, mis estimados estudiantes, futuros colegas. Vamos a esperar que vayan entrando sus compañeros.
Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra clase correspondiente al día miércoles. Estábamos desarrollando el capítulo 6. Vamos a continuar con el mismo. Bien, habíamos llegado hasta la explicación del ensayo en vacío y el ensayo en cortocircuito. De estos dos ensayos se obtienen unas curvas características que vamos a ver a continuación. Bien, lo que tenemos entonces acá en la pantalla corresponde a las curvas características tanto del ensayo en vacío como el ensayo en cortocircuito. Están las dos curvas superpuestas. La curva característica de la condición en vacío, vale decir sin carga, es la curva de magnetización que varias veces hemos mencionado. Comenzando en el punto cero, en una primera trayectoria tenemos una línea recta, es la zona lineal llamada línea del entrehierro. Y luego toma una inclinación hacia la derecha, que viene a ser la zona de saturación. Entonces, esta primera curva que estoy señalando corresponde a la característica del ensayo en vacío. Ahora bien, se ha trazado también la característica en cortocircuito. En este caso, se mantiene el eje horizontal que corresponde a la corriente de campo y para trazar la curva característica de cortocircuito se tiene el eje vertical con la corriente. Entonces, el ensayo en cortocircuito relaciona la corriente de campo o de excitación con la corriente medida en bornes. Ahora bien, esta relación corriente del inducido versus corriente de campo es una línea recta. Esta que estoy trazando que comienza en 0, pasa por B y continúa. Entonces, la corriente de cortocircuito es aquella que se va obteniendo conforme se va aumentando la corriente de campo, hasta llegar a la corriente nominal. La corriente nominal, y para efectos de tomar algunos datos se puede superar esa corriente nominal en un 10%, pero no más. Entonces, esta curva, que ya es una línea recta, corresponde a la característica de ensayo en cortocircuito. Y esta otra es la característica del ensayo en vacío. Tenemos en el eje vertical para la curva de vacío la FEM. Y adicionalmente, en este gráfico se tiene el eje vertical para la reactancia síncrona, que se mide en ohmios, y la curva de la reactancia síncrona
es esta curva. En principio, una línea casi horizontal hasta llegar al valor de la tensión nominal y luego va decreciendo y toma esta trayectoria. Entonces, la curva de la reactancia síncrona es esta. Vamos a repasar con colores para que quede mucho más claro. El trazo azul corresponde a la curva de reactancia. El trazo en rojo corresponde a la corriente de cortocircuito, es decir, el ensayo en cortocircuito. Y el trazo en color verde corresponde a la FEM en el ensayo en vacío. Entonces, aquí están precisamente las tres curvas características. Ensayo en cortocircuito, ensayo en vacío y la gráfica que corresponde a la reactancia síncrona. Muy bien, entonces de ese modo concluimos con los ensayos. Una vez que terminamos los ensayos, vamos a pasar a la determinación de la reactancia síncrona, que como ya habíamos visto en este instante anterior, ya pudimos advertir su curva característica. Muy bien, el punto 683, determinación de la reactancia síncrona. En este caso, hablamos de un generador de rotor liso y se obtiene la reactancia síncrona mediante precisamente los ensayos en vacío y en cortocircuito. Ya hemos visto en la figura 6.16 las características de ambos ensayos. Ahora bien, con las gráficas obtenidas de los dos ensayos que acabamos de ver, se determina mediante cálculo la impedancia síncrona del alternador. Para una corriente de campo dada, vamos a acordarnos OC, que sería O 0 hasta C, hasta el punto 2, es la corriente de campo.
Bien, regresamos, mil disculpas. Para la corriente de campo, desde 0 hasta C, se traza una recta vertical que intersecta con las características en vacío y en cortocircuito, en los puntos A y B respectivamente. La reactancia síncrona está dado por el cociente de AC sobre BC. Entonces, la reactancia síncrona resulta a partir de las gráficas del cociente del punto desde A hasta C y en el denominador desde el punto B hasta C. Eso vamos a verlo en este momento. Muy bien. AC. AC, este punto que corresponde a la tensión nominal que intersecta a la línea del entrehierro y trazamos esta línea hasta el punto C, vale decir que esta es la corriente de excitación. Entonces, este valor AC se divide entre este otro que es BC, que corresponde a la intersección de esta línea vertical que corta a la línea, a la característica de cortocircuito, y se toma esta distancia, BC. De esa manera, AC sobre BC corresponde a la reactancia síncrona. Entonces, reactancia síncrona, ya hemos visto AC sobre BC. La reactancia síncrona disminuye a medida que aumenta la corriente de campo. Esto se explica por la reacción del inducido. A la medida que aumenta la corriente de campo, aumenta la corriente de cortocircuito. Por tanto, crece la reacción del inducido, que se manifiesta con una reducción del flujo magnético en el entrehierro. Entonces, como podemos ver, siendo este el valor de la reactancia síncrona, que prácticamente era una línea recta hasta el punto A, es decir, para la corriente de campo, que en este caso está marcada con 2, pero luego, conforme va aumentando la corriente de campo, la reactancia síncrona va disminuyendo debido a la reacción del inducido. Y obviamente una reducción del flujo magnético en el entrehierro. Muy bien, entonces la reactancia síncrona disminuye a medida que la corriente de campo va aumentando. Y esto, como hemos dicho, se debe a la reacción del inducido. Muy bien. Otro aspecto que es importante también es cómo podemos medir la resistencia eléctrica del inducido. Con el esquema mostrado en la figura 6.7, vamos a ver el esquema 6.17, perdón. Este es el esquema para la medición de la resistencia eléctrica del inducido. Este inducido está en
estrella, se toman dos bornes, el borne A y el borne B, y se está tomando la medida de la tensión. Aquí tenemos un voltímetro y en serie sobre uno de los conductores está el amperímetro. Entonces tenemos posibilidad de tener valores de corriente y de tensión. Entonces, una vez que hemos visto el esquema, se puede medir la resistencia eléctrica del inducido en corriente continua. O sea, se hace un pequeño ensayo aplicando corriente continua. Las resistencias del inducido en corriente alterna se va a corregir utilizando un factor que varía entre 1,2 a 1,8. Este factor depende de la frecuencia. Entonces, el ensayo se hace con corriente continua y luego se corrige utilizando un valor dentro de este rango para el factor que depende de la frecuencia. También depende de la calidad del aislamiento, el tamaño y la potencia. El factor 1.5 es el más adecuado. Ahora bien, la resistencia del inducido, medida en corriente continua, resistencia eléctrica medida con corriente continua, entonces se aplica 1 voltio y se obtiene una corriente de 2 amperios. Entonces, la resistencia de armadura en corriente continua es este valor, tomando en cuenta la aplicación de corriente continua en los extremos de nuestras bobinas. Entonces, acá tenemos una tensión de 1 voltio y para el ejemplo tenemos una corriente de 2 amperios. Ese valor se corrige aplicando este factor de 1.5, que es el más recomendable, para convertir la resistencia calculada aplicando corriente continua y obviamente podemos obtener la resistencia del inducido toda vez que trabaja el inducido con corriente alterna, entonces 1.5 del valor calculado con este ensayo. Este ensayo aplicando corriente continua a los extremos A y B. Ahora pasamos a las características de la potencia activa y la potencia reactiva en un generador de rotor liso. Entonces, comenzamos indicando, esto ya conocemos, que las pérdidas de potencia, tanto en el cobre, se refiere a los arrollamientos, como en el hierro, se refiere a las pérdidas magnéticas y por fricción a las pérdidas mecánicas. Entonces, pérdidas eléctricas, pérdidas magnéticas y pérdidas mecánicas. Todas estas se manifiestan como calor por efecto Joule. El calentamiento del generador afecta al aislamiento eléctrico, reduce la vida útil del generador. Por tanto, es necesario mantenerlo a los límites permitidos. Es decir, la máquina trabaja soportando calor por efecto Joule, pero es necesario conservar a la máquina dentro de un
nivel de temperatura que pueda ser tolerado por los elementos aislantes, básicamente. Los elementos aislantes se deterioran con el calor y pierden su capacidad dieléctrica. Ahora bien, los valores nominales del generador son los valores de diseño que debe soportar sin sufrir un deterioro perceptible. Les decía ayer ante alguna pregunta de algún compañero, cuando la máquina trabaja con los valores nominales, es decir, su potencia nominal, su tensión nominal, su corriente nominal, puede trabajar ininterrumpidamente sin sobrepasar los límites de temperatura. Ese es el funcionamiento normal. Pero si se hace trabajar a la máquina por encima de sus valores nominales, la temperatura ha de incrementarse y consiguientemente se va a generar algún deterioro en la máquina. En la figura 6.18 se muestra la curva de capacidad del generador de rotor liso o rotor cilíndrico. Vayamos a ver la curva de capacidad de la máquina de rotor liso. Esta es una gráfica que permite ver la curva de capacidad de este generador. Estas gráficas se van trazando tomando en cuenta primero los ejes. Aquí tenemos el eje vertical, corresponde a la potencia reactiva. Potencia reactiva, en la parte superior con signo más y potencia reactiva con signo menos. Esto es cuando entrega la máquina potencia reactiva y esto es cuando absorbe. Y en el eje horizontal está la potencia activa. Ahora bien, haciendo centro en el punto cero, con un radio determinado, se traza esta semicircunferencia que está marcada con azul. Esta semicircunferencia corresponde a la línea de la potencia aparente, que es igual a raíz de 3 por la tensión nominal por la corriente nominal. Entonces, esta semicircunferencia corresponde a la potencia aparente. Luego, se traza una línea tomando en cuenta el factor de potencia, el ángulo phi. Tomemos acá para el ejemplo 0,9 factor de potencia. Entonces, se determina el ángulo, que sería en este caso 25,84 grados, este ángulo, y se traza esta línea punteada hasta cortar la línea de la potencia aparente. Luego se hace centro en el punto Y, que estaría aproximadamente acá, entonces se hace centro acá y se traza este cuarto de circunferencia que estamos viendo con color rojo.
corresponde a la corriente de campo. Ahora bien, luego se traza una línea desde este punto M hasta menos 0.6 de la potencia reactiva. Y marcamos con la línea verde. Luego, desde este punto M', una vertical hasta el punto M, nos determina esta línea punteada la potencia activa. Entonces, esta potencia activa es este punto desde 0 hasta que corta a esta línea punteada M'. Luego vemos la línea estamos marcando acá esta línea de color café que justamente correspondería a la potencia activa igual a la potencia aparente, considerando un factor de potencia igual a 1, vale decir resistivo. Ahora bien, a partir de estas líneas van apareciendo los límites. Por ejemplo, esta parte trazada sobre el cuarto de circunferencia en rojo, esta parte corresponde al límite de corriente de campo. Luego, la semicircunferencia que corresponde a la potencia aparente resulta ser el límite de corriente en el estator. Luego tenemos esta línea marcada con trazo fucsia, que es una horizontal desde este punto hasta este punto, corresponde al límite mínimo de la fuente de energía mecánica, es decir, es el límite mínimo de la fuente de energía mecánica, vale decir, es del motor de arrastre o turbina, este es el límite mínimo, porque por debajo, hacia este lado, ya no funcionaría. Entonces, este es el límite de la máquina de arrastre. Luego tenemos el límite máximo de la fuente de energía. Precisamente, la fuente puede trabajar desde esta línea, que es el límite mínimo, hasta esta línea que está marcada con café, que, como decíamos, corresponde al funcionamiento con factor de potencia igual a 1, que viene a ser el límite
máximo de la fuente de energía. Luego tenemos el límite de calentamiento de cabezales o de subexcitación, es decir, cuando tenemos disminuida la excitación, se produce un calentamiento y este sería el límite de ese calentamiento, marcado con el trazo verde. Y finalmente tenemos el límite práctico de estabilidad. Esta línea punteada de color rosa corresponde al límite práctico de estabilidad. Entonces, este análisis corresponde a una máquina de rotor liso o rotor cilíndrico. Nuestra plataforma se va a cerrar en cualquier momento, entonces ya saben, estamos hasta que se cierre y retornamos después de un breve receso.